Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Vamos a ver, usted ha respondido a muchas de las preguntas que yo le he formulado, que eran idénticas a las que le han formulado las acusaciones. ¿Cuál es el motivo de que no les conteste? Porque no quiero contestar a las personas que han negado el derecho de... ¿Por qué no quiero contestar? Creo que sí, Teresa, señoría, con todo respeto. Creo que sí. No. Yo creo que sí, porque... Decido yo lo que sí, lo que no. Pero yo estoy ejerciendo mi derecho a la defensa, señoría, con todo respeto. Hablar todo lo que quiera, pero no me interesa por qué no quiero usted contestar a las acusaciones. Es un juicio político. Bien, nada más que puede usted hacer eso porque es su derecho. O sea, no contesta al fiscal ni a las acusaciones, sí a su defensa, ¿no? A su defensa. Puede usted sentarse y contestar las preguntas que le formulen sus defensas. Yo cuando decidí estudiar periodismo, primero, trabajé también un tiempo en Inglaterra, en una agencia de noticias de televisión que difundía noticias a todo el mundo. Ahí ya ves cómo, según qué países suscriptores de la agencia querían o no determinadas cosas, con lo cual ya es una forma de censura. Estoy hablando del año 70. Y cuando estaba en Madrid, pues empiezas a hacer prácticas. Situaros en que son los años 72, 73 hasta el 75. Todavía estaba vigente el régimen de Franco y yo trabajaba en el ABC y ahí veías efectivamente cómo había temas que eran censura. De hecho teníamos como una especie de lista de lo que entonces se llamaban, ya para aquellas alturas no se llevaba el periódico a que lo censurasen directamente, sino que tenías como censura previa o autocensura, materia reservada. Pues no podías hablar directamente de huelga, tenías que utilizar otro tipo de lenguaje, o sea, era muy marcada la situación de censura que había, pero es más, la autocensura que ejercías, ¿no? La vida da muchas vueltas, me fui a vivir a Cataluña por motivos personales y allí estuve trabajando en comisiones obreras en la oficina de prensa, ¿no? Entré en contacto pues con movimientos políticos. Evidentemente durante tu vida vas eligiendo la ideología en función de cómo ves que es el mundo y lo que te gustaría cambiar de él. Y estuve un tiempo en comisiones, luego estuve en Madrid trabajando en la publicación del movimiento comunista y a partir de ahí pues empecé a conectar con Egin porque querían también gente que les pudiera enviar noticias desde Madrid y con el tiempo acabé siendo yo su corresponsal en Madrid, en Egin. Vamos a situarnos. La idea del periódico surge en 1976. Franco murió en el 75. Es decir, estaba todo por hacer. Esan ez etortzeko inprentako lagunak erori direla, zapatariak erori direla. Esan ez etortzeko. Pues he de decir, al principio de aquel tiempo, la verdad es que las relaciones entre la gente que currábamos básicamente tribunales, porque como podéis imaginaros, desde Madrid se cubría todo lo que era Audiencia Nacional y un montón de juicios colaterales que había también, alguno que llegó al Supremo, pues la muerte de José Arregui, por ejemplo, todos estos temas que estaban entonces en fase judicial. Teníamos buena relación en general entre los periodistas. Desde el punto de vista de Egin tenía una faceta, una dimensión especial, puesto que, claro, había muchas detenciones, había mucha gente que estaba en un momento muy difícil de su vida, familiares que venían a eso y también tú tenías otra dimensión humana también, ¿no? En aquellos años constaté que la tortura es una realidad innegable. Yo he visto salir a la gente cómo salía de las comisarías cuando la ponían en libertad y salía que se la veía machacada, imagínate la gente que quedaba dentro. La posibilidad de hacer entrevistas, entrevisté a Agustín Azcárate después de unas sesiones terribles que pasó de tortura en Carabanchel y constaté que tenía las marcas de los electrodos. El ministerio, o sea, desde el gobierno de Felipe González se diseñó toda una práctica y una teoría sobre cómo afrontar el terrorismo y, por ejemplo, pues Rafael Vera se vanagloriaba de haber conseguido cambiar el lenguaje en muchos medios de comunicación, ¿no? Y las cosas, digamos que se
envilecieron o se pusieron más difíciles a raíz de la ruptura de las conversaciones de Argel. Al final estuve en Madrid como corresponsal 6 años y después del atentado del Hotel Alcalá, donde yo también estaba presente, pues la situación se puso difícil en Madrid y del periódico me plantearon venir a Euskal Herria. Nada, las noticias, vuelvo a repetir, son las de que está Muguruza muerto y ha entrado el cadáver y sin embargo el otro está siendo, Esnaola está siendo operado, hay una herida espectacular pues cerca del cuello. Oye, durante la comida manifestaron ellos algún temor a que se produjera algo de este tipo. Ninguno. Es decir, no, ni se lo imaginaban. Ninguno. ¿No? Una cosa que quisiera decir y es que yo soy Muguruza, era periodista, ¿eh? Era periodista, era compañero nuestro en el periódico y eso creo que también deberíamos tenerlo en cuenta. El atentado son momentos en tu vida que igual las dimensiones las ves más adelante de lo que ha supuesto, porque lo inmediato es lo que ha ocurrido, contarlo como lo cuentas, asistir y luego cómo te ha afectado a ti lo vas descubriendo con el tiempo, con el paso de los años y viendo pues las carencias que ha podido haber en cómo gestionar esa situación tan difícil de una persona que no solo es compañero de trabajo sino que era amigo. Y Iñaki Esnaola también ahí herido y en unas situaciones muy duras y yo creo que las personas que estábamos aquella noche allí nunca hemos sido las mismas después de eso. Siberiako lauta da izoztu ez akordatzen naiz eta Mongoliako laku isilez ebai. La censura siempre ha estado vigente, ¿no? Le dieron forma en el gobierno de Felipe González mediante el Plan CEN, que decía cosas tan curiosas como basta que una información sea creíble, que no verdadera, para explotarla y difundirla en contra pues, del terrorismo o de tus enemigos políticos o de tus enemigos sociales o lo que fuera, y eso fue muy profusamente utilizado. Se trataba de difundir pues historias parcialmente ciertas o modificadas, falsas directamente pero que fueran creíbles y como he comentado antes pues de influir en el lenguaje, de transmitir consignas, de ensalzar la labor de la policía, de que fuera incuestionable la labor de la policía y de hecho es un hecho que muchas veces y en estos últimos años se sigue produciendo y se produjo también en los años incluso después de la tregua y justo los años antes de la tregua definitiva. Cualquier cosa que diga el Ministerio de Interior es palabra de Dios. Para mí ahí se ha producido también una cierta merma, una pérdida de calidad en nuestra propia profesión porque no se cuestionan esas notas. Y eso es un fallo, es como cuando tú das una rueda de prensa y nadie pregunta. Alguien tendrá algo que preguntar, o es que solo estamos dedicadas a recoger lo que nos dicen. Yo creo que se ha perdido un poco la mirada, la función crítica, la mirada crítica que estaría bien que siguiéramos teniendo la gente que trabaja en periodismo. Son formas de censura, el que te estén impidiendo acceder a las subvenciones que te corresponden, el que se haga una campaña de boicot de publicidad, se llame a las empresas a que no inviertan en publicidad en el periódico, aunque el periódico tenía buena circulación, o sea, todo eso son formas de censura. Y también la presión que sufríamos, es duro decirlo, pero de asociaciones de la prensa del resto del Estado, la indiferencia de aquí. Y cuando llegó el cierre por parte de Garzón, había un cierto caldo de cultivo ya, para que eso se produjera como se produjo, con una intervención que luego se vio que rompía incluso sus propias normas jurídicas, pero que consiguió su objetivo, cerrar el periódico. Y sí que notamos después pues una carencia de respuesta de los medios más allá de la versión oficial. Hay que trascender eso y ver que se estaba dando un ataque a la libertad de expresión, porque si realmente crees en la libertad de expresión, eso incluye a todas las expresiones de libertad de expresión. Mañana no va a salir el diario Egin porque evidentemente está precintado y no saldrá a la calle el diario Egin. Este es un Egin histórico. Es probable que en una buena temporada no podamos sacar el Egin otra vez.
Se cierran periódicos en Euskal Herria, se cierra Egunkaria, pero no tenemos que olvidar que se cerró también Ardibeltza y Egin Irratia, que muchas veces en la foto grande se nos escapan los detalles que están en la foto también, ¿no? Y que afectaron a mucha gente y afectaron a muchas voces. Entramos en la cárcel a raíz del sumario que se abrió por el cierre de Egin, después de un juicio que duró 3 años de idas y venidas a Madrid, que bueno, que fue ya como una escuela para irte preparando para lo que podía venir después. Y los años en prisión también son unos años que te marcan en tu vida, porque tienes que reaccionar ante situaciones que, aunque las conoces de oídas, otra cosa es vivirlas dentro y en directo, ¿no? Hay gente que dice que la cárcel es un paréntesis. Yo no diría que es un paréntesis, o sea, es una más de las cuentas del collar de tu vida, que todas son tangentes una con otra, ¿no? O sea, todas las piezas que forman nuestra vida, de alguna manera una ha influido en la otra y te lleva al desarrollo de la tercera. Y en estos años se aprende mucho, aprendes de solidaridad, de tus compañeras, sobre todo en la situación de las mujeres, que estamos mucho más, del colectivo, ¿no? Que estamos como mucho más aisladas. Las circunstancias en general, la cárcel es un instrumento más de un poder patriarcal, capitalista y patriarcal, aunque suena tópico decirlo así, pero es que es así. Y bueno, y vas haciendo frente a todo eso y también cambias en muchas cosas que tampoco te esperas, en las cuales puedes cambiar, ¿no? Salimos de la cárcel y hay cosas que tú pensabas que se iban a ir superando, que iban a ir cambiando, pero está la situación de Gara con el expolio y las dificultades de eso. Están las muchas páginas web, casos como el de Remírez, por pintadas la gente procesada ahí en la cárcel o cerca de ella. Siguen pasando muchas cosas, tenemos ahí un macrojuicio pendiente dentro de nada. Son cosas como que dices, no, esto ya no tendría que pasar, y se te revuelven de alguna manera las neuronas y el cuerpo también, porque habría otras cosas, ¿no? Hay que ir avanzando de otra manera y las circunstancias están para ello. Quedan aristas, o sea, es difícil esta implicación que yo planteo. Creo que en los medios de comunicación, en algunos está ya dándose, poco a poco se empieza a no tener tanto miedo a la expresión de la persona o la idea diferente en tus páginas o en tus ondas, pero todavía queda por hacer. Yo creo que todavía hay lenguaje bélico, todavía hay situaciones en las cuales cuesta ver que el dolor y el sufrimiento de las víctimas es igual independientemente de quién haya sido tu victimario o de todo eso, ¿no? Creo que esa es un punto base de partida que tendría que estar ya mucho más aceptado en los medios de comunicación. Y sí que estaría bien que esto pudiera ir avanzando en la medida que también la sociedad lo reclame.